1 de agosto de 1944. Tras meses de preparación, los polacos se levantan en Varsovia en contra de la ocupación alemana. La furia es total. Barricadas, ametralladoras y granadas caseras sirven de armas para el combate. La muerte es aceptada con honor. El horror vivido durante 5 años sirve de combustible y hace que la lucha sea encarnizada y sin cuartel. Algunos judíos, sobrevivientes del ya destruido gueto, se unen a la lucha de forma salvaje. Tras varias semanas de esperar ayuda por parte de los aliados, los polacos caen derrotados. Han muerto 200.000 personas. La ciudad es arrasada en un 85% y los 700.000 civiles sobrevivientes son enviados a campos de concentración. A pesar de la derrota, este es el mayor levantamiento civil contra la Alemania nazi en toda la guerra. Y un ejemplo de resistencia que durará para toda la eternidad. Esta es la historia de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, país que sin aviso fue invadido por Alemania y la Unión Soviética en 1939. Que debió soportar la mayor parte del Holocausto y que luchó en casi todos los frentes de la guerra, incluso en su propia capital. En sus orígenes, Polonia había conformado la poderosa comunidad polaco-lituana, la cual tuvo momentos de gran gloria en Europa y existió desde 1569 hasta 1795. Gradualmente esta cayó en desgracia, hasta ser desmembrada por el Imperio ruso, por Prusia y por Austria a finales del 1700. Tras la Primera Guerra Mundial, Polonia es restituida como Estado por los vencedores, y entre 1919 y 1921, esta se enfrenta al poder bolchevique que había surgido de la Revolución Rusa. Con un ímpetu arrollador, Lenin deseaba extender su revolución a todo el planeta, empezando por el territorio del eximperio ruso, dentro del cual se encontraba Polonia. Tras un conflicto grande y sangriento, los polacos logran que los bolcheviques los respeten y firman un tratado de límites y paz. El héroe y líder polaco de esta guerra es Józef Pilsudski, quien condujo a Polonia a la victoria y luego gobernaría durante varios años más. De esta manera nace la Segunda República Polaca, pero para desgracia de esta nación, apenas 4 años después Adolf Hitler en su libro Mi lucha, escribe que el destino de Alemania se encuentra en su expansión hacia el este, para obtener lo que llama Lebensraum o espacio vital. Polonia no solo constituye este territorio en el ideario de Hitler, sino que además hace de barrera divisoria entre Alemania y Prusia Oriental. Con su capital en la ya extinta y bella Königsberg, Prusia Oriental era el territorio más germano del mundo, teniendo sus raíces en la Orden de los Teutones de 1224. Tras perder Alemania la Primera Guerra, esta había sido separada de la Alemania Central, lo que generaba rencor y resentimiento en todos los alemanes. Teniendo esto en cuenta, y con el ascenso al poder del Partido Nacionalsocialista en 1933, una invasión a Polonia por parte alemana era solo cuestión de tiempo. En esta dirección y unos 6 años después de haber asumido Hitler el poder, en agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firman un pacto para dividirse Polonia y el resto de Europa del Este, reconociendo sus futuras esferas de influencia. Apenas una semana después de firmado el pacto, Hitler invade Polonia sin previo aviso el 1 de septiembre, bajo la Operación Caso Blanco. La excusa es un falso ataque polaco en la frontera, creado por las SS alemanas. De esta manera, 1,5 millones de soldados, casi 4.000 vehículos blindados, 2.000 aviones y 9.000 piezas de artillería cruzan la frontera polaca. A estas fuerzas se oponen casi 1 millón de soldados polacos que cuentan con 880 blindados, 4.000 cañones y 430 aviones. Más allá de su inferioridad numérica y de material, el principal problema de Polonia es su extensa línea de defensa. A la hora de disponer la misma, los polacos habían optado por defender toda la frontera de 1.500 kilómetros, ya que de esta forma protegían la gran zona industrial del oeste y varias ciudades. Si hubieran optado por defender detrás del río Vístula, podrían haber estrechado el frente de combate y resistido con mayor facilidad, pero al costo de perder su industria y debilitar su economía. La estrategia elegida, de defender sobre toda la frontera, deja expuesto al ejército polaco a ataques en profundidad. Los alemanes, aprovechando esto, disponen su ataque desde 3 ángulos: Prusia Oriental por el norte, Poznań por el oeste, y Silesia y Eslovaquia al sur.
Pronto, las penetraciones en el extenso frente tienen lugar y Polonia debe comenzar a retroceder intentando recomponer una línea defensiva unificada. Los constantes bombardeos de la Luftwaffe, la cual goza de gran superioridad aérea, hacen que la defensa polaca se dificulte mucho. Es la irrupción en escena de una moderna fuerza aérea que actúa de la mano del ejército de tierra. Es el nacimiento de la Blitzkrieg alemana. A 2 días de la invasión, el 3 de septiembre, Francia e Inglaterra, en virtud del pacto defensivo que tenían con Polonia, declaran la guerra al Tercer Reich. Pero a pesar de esto, ambos países no toman acción alguna, incumpliendo el pacto firmado. Según el tratado firmado con Polonia, en caso de ataque alemán, Inglaterra debía bombardear Alemania y Francia debía invadir desde su lado, pero ambos incumplen sus obligaciones. Al momento de la invasión, Polonia cuenta con 32 millones de habitantes. Es un país moderno y en términos comparativos para la época, es democrático. También es nacionalista y religioso. El comercio es dirigido principalmente por los judíos que componen el 10% de la sociedad, aunque están vedados para ejercer cargos públicos. Apenas una semana después de la invasión, los alemanes alcanzan la capital polaca de Varsovia, a la cual ponen bajo sitio. A pesar de esto, los polacos dan dura lucha en diversas localidades. En primer lugar, resisten en la península de Westerplatte, al norte de Danzig. Durante 6 días, una fuerza de 200 polacos resisten el ataque de 2000 alemanes que cuentan con el apoyo del acorazado Schleswig-Holstein, la Luftwaffe y cañones de artillería. Lo que los alemanes pensaban promover como prueba de una superioridad racial, al tomar Danzig en un día, terminaría siendo una vergüenza que hubo que ocultar. Otro ejemplo es la batalla de Dewisna, conocida como las Termópilas de Polonia, donde 700 polacos resisten contra 42.000 alemanes durante 3 días. Además de luchar ferozmente en Danzig y Wisna, los polacos resisten y contraatacan en la batalla de Bzura, donde con 200.000 hombres intentan frenar el avance alemán hacia Varsovia. Si bien en un inicio el ataque polaco tiene éxito y hacen retroceder a los alemanes 20 kilómetros, la presión desde el norte hace que terminen rodeados. Los ejércitos polacos de Poznan y Pomorze quedan cercados por el 8º y el 4º ejército alemán en una gran bolsa. Durante varios días los polacos intentan romper el cerco pero no pueden lograrlo, por lo que se rinden al quedarse sin alimentos. Unos 170.000 soldados se entregan a la Wehrmacht y unos 20.000 han fallecido en batalla. Apenas un puñado de miles logra escapar del cerco hacia Varsovia. Los alemanes, que sufren 8.000 muertos en esta batalla, ahora tienen el camino a la capital totalmente despejado. Esta es la batalla más importante del conflicto y un punto de quiebre del cual Polonia nunca se recuperará. Tras la derrota sufrida, el gobierno polaco abandona la capital junto a gran parte de la policía y demás personal estatal. La desesperada defensa queda a cargo del general Walerian Suma, quien dispone de fuerzas muy limitadas. Suma ordena al alcalde de Varsovia, Stefan Starzyński, que movilice a los civiles para que construyan barricadas y trampas antitanque en cada esquina. Tanto mujeres como ancianos y niños colaboran en la defensa de la urbe. Starzyński organiza el suministro de agua y alimentos, como también da discursos todos los días por la radio, manteniendo la moral de toda la ciudad y convirtiéndose en el símbolo de la resistencia. En la primera semana del sitio, los polacos logran repeler varios asaltos alemanes, destruyendo 80 tanques de la 4ª División Panzer. En los siguientes días, Stanislav Sosabowski, liderando el 21º Regimiento de Infantería, logra repeler cada ataque alemán que se le presenta en las afueras de Varsovia. Mientras esto sucede, Hitler observa desde lejos impaciente el devenir de su primera gran invasión. Los alemanes cercando la ciudad, reúnen 1000 cañones y la bombardean día y noche sin cesar. El 25 de septiembre, alrededor de 1.200 aviones germanos dejan caer sus bombas sobre Varsovia, generando problemas de agua corriente y grandes incendios, pero a pesar de esto, nadie se rinde. La Fuerza Aérea Polaca, que contaba con 430 aeronaves, había dado lucha a la Luftwaffe, derribando 285 aviones alemanes y perdiendo 300 de los propios. Para estas alturas, unas 140.000 personas forman la defensa de la capital polaca, liderada por el general Suma y el alcalde Starzyński. Pero a pesar de este inmenso esfuerzo y mientras los polacos defienden Varsovia, Rusia ataca a Polonia de manera cobarde, cumpliendo con su parte del pacto firmado con Hitler. Se trata de un ejército invasor de 600.000 soldados, el cual los polacos creen que viene en su ayuda, ya que desconocen el pacto entre Alemania y la URSS. Debido a esto, se da la orden a lo que queda de las fuerzas armadas polacas de no enfrentar a los soviéticos y de concentrarse en el ataque alemán.
A pesar de los avances alemanes y el sitio de Varsovia, la invasión soviética es el mazazo final para el ejército polaco, el cual es incapaz de enfrentar una invasión por dos frentes. Como si esto fuera poco, la esperada ayuda por parte de Francia e Inglaterra nunca llega, dejando a Polonia abandonada y sola frente a dos potentes enemigos. Más allá de que el general Suma había reunido tropas y material para aguantar varias semanas más, la situación estratégica de Polonia ya no tenía sentido. Hacia el 28 de septiembre los polacos se rinden, siendo arrestados sus principales líderes. El alcalde de Varsovia, Stefan Starzyński, sería ejecutado por la Gestapo hacia fines de diciembre. Y el general Suma estaría preso en campos de concentración hasta el final de la guerra. El gobierno polaco se ha exiliado en Francia, y la marina polaca ha escapado a Inglaterra. En aproximadamente un mes la guerra ha terminado, y para noviembre la Segunda República Polaca ha dejado de existir. En respuesta, se forma en la clandestinidad el Tajna Armia Polska o Ejército Secreto Polaco, liderado por Witold Pilecki y Jan Wlodarkiewicz. Poco a poco esta organización irá ganando fuerza. Desde el exilio, el gobierno de Polonia liderado por el presidente Władysław Raskiewicz organiza un ejército de 75.000 hombres que combatirán en la invasión de Francia por tierra y por aire. Luego seguirán combatiendo por toda Europa junto a los aliados, siendo conocidos como Primer Cuerpo Polaco. El presidente Raskiewicz también apunta a Władysław Sikorski como primer ministro y también como comandante en jefe de las fuerzas polacas en el exilio. Volviendo a la ocupación, del lado alemán de Polonia, viven 22 millones de polacos, de los cuales 2.5 son judíos y menos de 1 millón son de origen alemán. Estos últimos con ancestros alemanes son llamados Volksdeutsche, y son beneficiados enormemente, a menos que insistan en seguir siendo polacos. La zona de Polonia Mayor, Pomerania y Silesia se incorporan directamente al Reich, mientras que el resto conforma el llamado Gobierno General, con su capital en Cracovia. A cargo de este gobierno es colocado Hans Frank, un hábil abogado y viejo conocido de Hitler, quien gobernará desde el Castillo Wawel hasta 1945. Por orden de Hans Frank todo el patrimonio cultural polaco es confiscado, siendo las esculturas y monumentos que recuerdan la historia y cultura polaca destruidos. La ocupación alemana tiende a la germanización, por lo que se cierran las instituciones de educación media y superior dejando solo en forma limitada abierta la educación primaria. Para el Tercer Reich los polacos solo necesitan saber leer, sumar y restar. En respuesta a esto, la resistencia polaca organiza la educación secundaria y universitaria de forma clandestina. En lugares secretos, como sótanos, esta cuenta con 20.000 educadores y alcanza a 1 millón de alumnos. Además de prohibir la educación, los ciudadanos polacos son detenidos arbitrariamente en la calle, y su documentación es analizada minuciosamente. Los mejores locales de entretenimiento de las ciudades son de uso exclusivo para los alemanes. Se impide a los no alemanes asistir a cines, parques o transporte público. También se modifican los nombres de las calles y los científicos son perseguidos siendo enviados a campos de concentración junto a los dirigentes políticos. Los negocios pertenecientes a judíos deben exhibir una estrella de David pintada en el frente. Es una forma de discriminación que también desalienta a los polacos a no consumir en esos locales. En un contexto más amplio, Alemania persigue el Generalplan Ost o Plan General del Este. Un plan ultrasecreto de limpieza étnica, que tiene como objetivo la deportación de 30 millones de eslavos a Siberia y la ocupación de sus tierras con población de raza aria. Esto es la culminación de la idea de espacio vital o Lebensraum, descrita por Hitler en Mi lucha. Los recursos humanos y materiales de Polonia se ponen al servicio del Tercer Reich, y en el transcurso de la ocupación alrededor de 3 millones de polacos son enviados a trabajar a Alemania. También cientos de miles de polacos son obligados a unirse al ejército alemán, sobre todo con la invasión de la URSS en 1941. Los alemanes son los dueños del país. En la zona soviética, los cambios también se dan rápidamente. Las tropas rusas al entrar en la zona oriental de Polonia reparten folletos explicando que los verdaderos enemigos son los ricos y los burgueses. Dicen que la invasión se efectuó para estructurar la sociedad polaca de forma más justa. En las aulas de las escuelas son colgados retratos de Stalin y los rezos católicos son prohibidos. La zona ocupada por los soviéticos es la más pobre, y viven 13.7 millones de polacos los cuales son declarados como ciudadanos soviéticos. La tasa de cambio del rublo, la moneda rusa, y el zloty, la moneda polaca, se establece artificialmente en 1 a 1. Antes de la invasión la tasa era 9 a 1. Debido a esto, los soldados del Ejército Rojo pueden comprar artículos de todo tipo con rublos a una paridad 9 veces más baja que la real.
Esto implica alza de precios, desabastecimiento y desemboca en una hiperinflación. Los ahorros de toda la vida de los expolacos se convierten en papel pintado y en pocos días no valen nada. Además, las cajas de seguridad son abiertas y su contenido es confiscado por los soviéticos. Los soldados del Ejército Rojo que buscan un lugar donde vivir solo deben elegir una vivienda a su gusto e instalarse allí. Las violaciones están a la orden del día, y las mujeres polacas de cualquier edad viven el infierno que vivirían las berlinesas 5 años después. Para los humildes campesinos soldados del Ejército Rojo, es sorprendente cómo viven los campesinos polacos. Inodoros, pasta de dientes, pijamas, relojes de pared, ropa interior. Para muchos incluso la electricidad son cosas desconocidas que los asombran. En ambas zonas tanto los nazis como los comunistas ocupan los altos cargos en la administración, y los cargos bajos son ocupados por burócratas polacos a los que no se puede tildar de colaboracionistas. Deben tener una fuente de ingresos o morir de hambre junto a sus familias. Hacia noviembre de 1939, la vida del futuro Papa Juan Pablo II se ve afectada, cuando la Universidad de Cracovia es intervenida por los alemanes. Son arrestados 183 personas y el futuro Papa debe abandonar sus estudios y comenzar a trabajar como obrero en una planta química. Karol Wojtyła continuará luego su seminario en forma clandestina con la resistencia. Más adelante y con el avance soviético, gracias a saber el idioma ruso hará de traductor a un oficial soviético, lo que le salvará la vida en más de una ocasión. En línea con esto, y hacia diciembre de 1939, Stalin ordena a la NKVD la deportación de ciudadanos polacos peligrosos para el nuevo orden, estos son, veteranos de guerra, funcionarios públicos y policías. Son sustraídos de sus casas en medio de la noche, a punta de pistola, sin ropa apropiada ni alimento y deportados con temperaturas bajo cero. Es casi una muerte segura en alguna parte de la inmensidad de Rusia. Sus familias también son investigadas y en algunos casos también deportadas. Son enviados al Ártico, Siberia, Mongolia o Kazajstán alrededor de 1 millón de polacos entre 1939 y 1941. Particularmente en Kazajistán tanto el idioma como la geografía y el clima son extrañamente ajenos a los polacos. Para ellos era menos traumático, aunque suene extraño, adaptarse al clima y a la geografía siberiana. Las interminables y áridas estepas de Kazajstán son el peor escenario. En Siberia son encerrados en campos de trabajo y alojados en barracas de madera. En Kazajstán muchas veces llegan y nadie los espera, salvo la nada y la miseria. Una tierra de nómades donde ni siquiera encuentran madera y agua como en Siberia. En ambas opciones cada día representa una lucha por la supervivencia. Además de todo esto, la Gestapo alemana y la NKVD soviética trabajan codo a codo intercambiando información de inteligencia sobre la resistencia polaca que se estaba formando. Para inicios de 1940, apenas unos meses luego de la invasión, el ejército secreto polaco ya cuenta con 8.000 combatientes, 20 ametralladoras pesadas y un puñado de rifles antitanque. Si bien no parece mucho, genera fuertes dolores de cabeza a los alemanes, actuando en emboscadas imprevistas. En un acto de este tipo, el mayor Henry Dobrzański apodado Jubal, liquidó a un batallón entero de infantería alemana. Además de este tipo de acciones, también el espionaje y sabotaje es una práctica común. El mejor ejemplo es el de Witold Pilecki, quien se deja capturar a propósito por los alemanes para infiltrarse en Auschwitz, lo que logra con éxito. Desde el interior de Auschwitz, Pilecki crea un grupo de resistencia y también informa de las atrocidades a los polacos de afuera. A pesar de esta resistencia, el 5 de marzo de 1940 se produce en la zona soviética el asesinato en masa de la élite intelectual y militar polaca en los bosques de Katyn, en Rusia Occidental. Alrededor de 22.000 personas son asesinadas a sangre fría y enterradas en fosas comunes. Los alemanes realizan su versión de este hecho con la Operación Ave Action, donde eliminan a 7.000 polacos en el bosque de Campinos, al oeste de Varsovia, y a otros tantos los deportan a campos de trabajo. Estas acciones privan a Polonia de la mayoría de sus líderes, entre ellos miles de sacerdotes católicos que se resisten a las ocupaciones. La vida para los polacos es muy difícil. Para mediados de 1940 un amplio racionamiento se impone a todos los productos, siendo las papas y la cebada los únicos de libre consumo. Tanto los 694.000 prisioneros de guerra de Polonia que cayeron en manos alemanas, como también miles de civiles, son enviados al Reich para trabajar como esclavos en agricultura o construcción de rutas. A los que eran civiles, los reemplazan los Volksdeutsche en sus trabajos. Para reclutar mano de obra se realizan redadas en mercados, trenes y barrios.
Hasta niños de 12 años se consideran aptos para el trabajo servil. Algunos niños polacos muy pequeños son sustraídos de sus padres y enviados al Reich para su germanización. Los polacos trasladados al Reich deben usar una letra P de color violeta en sus ropas. No pueden asistir a la iglesia, ni a lugares de entretenimiento, ni usar el transporte público. Tampoco se les permite tener relaciones sexuales con arios. Por el otro lado, si para Hitler los judíos tienen influencia en Alemania, en Polonia es mucho mayor su influencia. Los judíos en Polonia habían sido expulsados de Alemania hacia fines de la Edad Media y componen el 10% de la población. Además, su grado de asimilación a la sociedad es mucho menor. Mantienen comunidades muy organizadas y cerradas, y son mucho más tradicionalistas en costumbres, incluso hablan yidis. Los alemanes motivan a los judíos a migrar a la zona soviética y a su vez los soviéticos expulsan a los católicos de su lado. Ambos lados realizan su limpieza étnica. Los soviéticos solo permiten llevar una valija de 25 kilos a los deportados en trenes sin calefacción. Para el gobernador general alemán, Hans Frank, y según sus propias palabras, también estos son elementos indeseables de los que hay que deshacerse rápidamente. En línea con esto, se crea el gueto de Varsovia para población judía. Se concentran a 350.000 judíos en el 3% de la ciudad, el cual se cierra con cercos y muros. Las enfermedades y el hambre harían estragos en la población del gueto, la cual recibía apenas 200 calorías por persona en alimentos al día. Parte de los suministros que llegan al gueto son conseguidos por niños. Héroes anónimos de la guerra, pequeños contrabandistas que, arriesgando la vida, entran y salen por túneles y desagües de los muros con su mercancía. Algunos polacos cristianos se arriesgan y contribuyen con los judíos encerrados en el gueto, aunque hacerlo conlleva la pena de muerte. La colaboración entre ambos grupos fue muy pobre a lo largo de la guerra como lo fue a lo largo de la historia. La desconfianza puede más que la necesidad y Polonia tiene una larga tradición antisemita. El gueto de Varsovia y otros son administrados por los Judenrat o consejos judíos. Deben hacer gran parte del trabajo de administración supervisados por los nazis de las SS y la Gestapo. Desde construir el muro que encierra el barrio, hasta entregar las cuotas de prisioneros para ser enviados a los campos. La policía del gueto también está compuesta por judíos polacos confiables para los nazis y reporta a la Gestapo. Para mediados de 1941, la situación de Polonia empeora de manera significativa. Por un lado, Hitler lanza su enorme invasión de la Unión Soviética, con lo cual Polonia queda en el medio del campo de batalla entre dos gigantes. Los dos dictadores que antes se habían unido para terminarla, ahora pelearían entre sí en una guerra a muerte. Por otro lado, el jerarca nazi Hermann Göring encarga a Reinhard Heydrich la implementación de una solución final a la cuestión judía, lo que desencadenará en el Holocausto. En esta línea, Heydrich mediante un decreto ordena la concentración de todos los judíos de Europa en las grandes ciudades polacas. También hacia enero de 1942, toma lugar la conferencia de Wannsee, donde se planifica y pone de manifiesto el plan de exterminio de judíos y otras grandes minorías. Heydrich, junto a su mano derecha, Adolf Eichmann, organizan el transporte desde los guetos a los campos en todo el territorio polaco y otros. En palabras del director del campo de Auschwitz, Rudolf Höss, durante el juicio de Nuremberg, el asesinato se produce con el químico Zyklon B, en cámaras que parecen salas de baño. Los restos se destruyen con hornos y fosas comunes. Alrededor de 11 millones de personas son eliminadas de esta manera, siendo 5 o 6 judíos y otros 5 gitanos, soviéticos, polacos, entre otros. Pero mientras que Heydrich y los alemanes planifican este genocidio, la resistencia polaca estrecha sus filas. Para febrero de 1942, se fusionan los distintos grupos en el Armia Krajowa o Ejército Nacional Patrio. Este sería el principal movimiento de resistencia, no solo en Polonia, sino en toda la Alemania nazi con 400.000 miembros activos. Además de la Armia Krajowa, se crea el Partido Obrero Polaco, alineado con la URSS, la cual ahora que Hitler había invadido, apoyaba la resistencia comunista polaca. La rama armada del Partido Obrero, llamada Armia Ludowa o Ejército Popular, llega a contar con 40.000 partisanos comunistas financiados por Stalin. A pesar de luchar contra Hitler ambos, los dos grupos de resistencia no cooperarían entre sí, y lo que es más, estarían enfrentados, dadas las amplias diferencias ideológicas que los separaban. Según algunos autores, los comunistas del Ejército Popular solían pasar llamadas del Armia Krajowa a las oficinas de la Gestapo, llegando al extremo de entregar información confidencial que resultaba en la muerte de polacos patriotas.
También los partisanos comunistas agrandan sus acciones con fines de propaganda, realizando un 10% de las acciones que se adjudicaban. Opuesto a esto, para junio de 1944, el Armia Krajowa ya había realizado cientos de operaciones de resistencia. Se descarrilan 700 trenes, se vuelan 40 puentes y se realizan 25.000 acciones de sabotaje. Con todo esto, el AK se convierte en un gran problema para las líneas de abastecimiento del ejército alemán en el este. La respuesta alemana es despiadada, cada soldado alemán muerto por la resistencia tiene como respuesta 100 polacos ejecutados. En otro contexto, a fines de 1941, el polaco Józef Kossacki termina de desarrollar su detector portátil de minas, el cual obsequia a Inglaterra. El dispositivo salvaría la vida de miles de soldados, permitiendo retirar explosivos escondidos bajo la tierra. Este invento sería todo un éxito, llegando a producirse 100.000 unidades y siendo usado por los aliados primero en el Alamein y luego en el desembarco de Normandía, entre otros escenarios. Hacia marzo de 1942, se produce un acuerdo de gran importancia entre el gobierno polaco en el exilio y la URSS. Stalin, que ahora estaba bajo la invasión de los alemanes, acepta liberar a parte de los polacos que había encarcelado en gulags en 1939. Bajo el liderazgo de Vladislav Anders, unos 80.000 soldados y 37.000 civiles escapan de los gulags y de los soviéticos en tren hacia el Medio Oriente británico. Anders liderará en adelante el llamado Segundo Cuerpo Polaco, que combatirá en distintos frentes de la guerra. Volviendo a la ocupación alemana de Polonia, para fines de 1942 se ejecuta la Operación Reinhardt, debido al asesinato de Heydrich en Praga en mayo de ese año. El jerarca alemán había sido emboscado por la resistencia checa con una bomba casera y había muerto 20 días después. Himmler, sediento de venganza, deporta y asesina a 1,5 millones de personas en los campos polacos de Belzec, Sobibor y Treblinka. De la mano de esto, Himmler también comienza a vaciar el gueto de Varsovia, deportando 6.000 personas por día en trenes a los campos de Treblinka. El presidente del Consejo Judío del gueto, Asam Serniakov, se niega a cumplir esta orden y se suicida. Alrededor de 300.000 personas son deportadas, quedando solamente unos 55.000 judíos en el gueto. Estos judíos que quedan, se niegan a ser aniquilados y se rebelan contra Himmler a mediados de abril de 1943. Liderados por Mordechai Anielewicz, resisten durante casi un mes a las tropas de las SS comandadas por Jürgen Struve. A una semana de comenzado el levantamiento, el joven Anielewicz daba este testimonio en una carta. Lo sucedido superó nuestros sueños más audaces. Los alemanes huyeron 2 veces del gueto. Una de nuestras compañías mantuvo su posición durante 40 minutos, mientras que la otra duró más de 6 horas. No puedo describirles las condiciones en las que viven los judíos. Solo un puñado sobrevivirá. Todos los demás sucumbirán, tarde o temprano. Su destino ha sido sellado. En casi todos los búnkeres en los que se esconden nuestros amigos no es posible ni siquiera encender una vela por la noche, por falta de aire. Adiós, amigo mío. Quizás nos volvamos a ver. Lo principal es esto: el sueño de mi vida se ha hecho realidad. He visto la defensa judía del gueto en toda su fuerza y gloria. Tras perder a cientos de soldados en la lucha, Struve decide incendiar el gueto casa por casa, forzando a los habitantes a salir de los escondites o a quemarse vivos. Se instalan camiones de bomberos afuera del gueto para que las llamas no traspasen al resto de Varsovia. Cientos de personas se refugian en las cloacas, sin comida ni agua, tratando de escapar de las llamas de las SS. Una vez perdida la batalla, Anielewicz se suicida junto a su novia y otros 7.000 judíos que mueren en la lucha. Otros 37.000 son enviados a Treblinka. Hacia esas mismas fechas, Stalin rompe relaciones con el gobierno polaco en el exilio liderado por Sikorski. Se debe a los cuestionamientos que recibe por el descubrimiento de las fosas de Katyn, donde habían sido asesinados 22.000 polacos por el NKVD soviético. Sikorski moriría luego en un accidente aéreo y es reemplazado por Stanislav Mikolasik. Pero los soviéticos, a pesar de cortar vínculos con el gobierno polaco en el exilio, forman un ejército con los prisioneros que habían capturado en 1939 y con polacos dispuestos a luchar contra Alemania. Este ejército llegaría a contar con más de 100.000 hombres y llegaría a luchar en la propia batalla de Berlín, recorriendo todo el este de Europa. En otro contexto, para enero de 1944, la Armia Krajowa polaca lanza la Operación Tempestad, una acción a nivel nacional apuntada a tomar el control de todo el país, aprovechando la debilidad de los alemanes que estaban perdiendo la guerra contra los soviéticos y cediendo terreno.
El plan polaco es realizar levantamientos planificados en todo el país a medida que los soviéticos se acercan a las distintas localidades. De esta forma, los polacos ayudan a liberar Vilna, Leópolis y Polesia de las garras alemanas. Pero los soviéticos, cuyo ejército es mucho mayor, arrestan a los líderes polacos una vez acabadas las batallas y obligan al resto de la tropa a unirse al ejército rojo. Una vez obtenidas estas victorias, los polacos lanzan el levantamiento de Varsovia el 1 de agosto de 1944. Conocida como la mayor rebelión civil contra la Alemania nazi, los polacos cuentan con 50.000 hombres, mujeres y niños, liderados por el general Tadeusz Komorowski. También algunos sobrevivientes judíos del gueto se unen a la lucha. Los alemanes en la ciudad, al mando de Rainer Stahel, totalizan unos 16.000 soldados, aunque otros 90.000 se encuentran en las regiones cercanas. Durante los primeros días, los polacos logran retomar grandes zonas de la ciudad, pero no logran conectarlas entre sí, quedando divididos e incomunicados. Un participante del levantamiento, llamado Miron Białosewski, da una idea de lo que estaba ocurriendo. En un momento toda la ciudad ha salido a formar barricadas. Mujeres, ancianos y niños. Todos se pasan ladrillos y cosas al grito de rápido, más rápido. También la gente está arrojando mesas, sillas y armarios desde las ventanas del tercer piso a la calle para las barricadas. Las que son de madera no sirven para nada, los tanques les pasan por encima y además se prenden fuego al instante. Empezamos a romper las veredas para reforzar las mismas con cemento y adoquines. Más tarde en pleno combate, el escritor polaco relata: en la calle Ogrodova, en el medio del caos, hay un grupo de polacos y alemanes luchando con hachas, lanzándoselas entre ellos y corriendo de aquí para allá. La lucha es desesperada y completa. Hitler, impaciente y furioso, ordena convertir la ciudad en un lago y envía refuerzos. Siguiendo las órdenes del Führer, el teniente general Heinz Reinfeldt junto a Oskar Dirlewanger ejecutan a 40.000 civiles en 4 días, en el barrio de Wola. Ancianos, mujeres y niños, así como milicianos de la resistencia son masacrados, generando gran indignación en todo Varsovia. La masacre genera que los polacos luchen con mayor determinación hasta el final. El 5 de agosto empiezan a llegar más tanques alemanes, con civiles polacos adheridos como escudos humanos. Entre el 9 y el 18 de agosto se libran duras batallas entre alemanes y polacos alrededor de la ciudad vieja y cerca de la plaza Bankowy. Para finales de agosto los defensores de la ciudad vieja son vencidos y 5.300 personas huyen a través de las cloacas. Los alemanes bombardean Varsovia con todo lo que tienen, incluyendo el supermortero Morsergerat de 600 milímetros. La resistencia polaca, sin artillería ni armas antiaéreas, observa impotente la demolición de su capital. Mientras en Varsovia los polacos se desangran, el 10 de septiembre, los soviéticos alcanzan el margen oriental del río Vístula. Con buenas expectativas, emisarios del ejército de resistencia polaco se reúnen con los soviéticos y les proponen formar un regimiento mixto para combatir en Varsovia. Sin embargo, agentes de la NKVD arrestan a los emisarios y cortan todo tipo de comunicación con los polacos. Los soviéticos esperarían a que la resistencia polaca fuera derrotada para luego quedarse con el control total de Polonia. Aunque la excepción a esto, es el primer ejército polaco de la URSS, al mando de Zygmunt Berling, quien cruza el Vístula desobedeciendo a sus mandos e intenta contactar con el Armia Krajowa. Pero para desgracia de los polacos, Berling sufre grandes bajas y no cuenta con artillería suficiente, debiendo retirarse tras días de combate. Los soviéticos destituyen a Berling por su ataque y ordenan no atacar por al menos 4 meses. Toda una muestra de sus planes. Por otro lado, desde los cielos los aliados apenas envían ayuda a Varsovia. Primero Inglaterra y Estados Unidos envían alimento, medicinas y armamento. Y luego cuando la batalla ya estaba casi perdida y bajo presión de los anglosajones, los soviéticos lanzan también armamento pesado y liviano. Pero ni la cantidad ni el momento de esta ayuda fue la suficiente para cambiar el resultado de la batalla. Sin esperanzas de ningún tipo, el 2 de octubre el general Tadeusz Komorowski firma la capitulación. Durante el levantamiento, habían muerto 200.000 civiles. Varsovia es vaciada, siendo unas 700.000 personas enviadas a campos de trabajo o exterminio. Luego, con explosivos y lanzallamas, los nazis arrasan casa por casa y prestan especial atención a los monumentos históricos y a los archivos nacionales. El 85% de la urbe es destruida.
Se calcula en unos 50.000 millones de dólares de hoy, esta destrucción, la cual Alemania se niega a pagar. Tras esto, los alemanes envían a su principal fuerza en el área, el cuarto cuerpo SS Panzer, a combatir a Budapest, por lo que los soviéticos cruzan el río y toman la urbe sin casi resistencia. Al ser tomada Varsovia por los soviéticos, esta es anexionada junto al resto de Polonia y los sobrevivientes del levantamiento son ejecutados o encarcelados. El más prominente de estos es Leopoldo Kulicki, líder del Armia Krajowa, quien es condenado a prisión y luego asesinado en la misma. Durante la conferencia de Yalta, en febrero de 1945, los aliados acuerdan que Polonia tendrá elecciones libres, pero en la práctica y tras la caída de Alemania, Polonia cae en las manos de Stalin, quien implanta un gobierno comunista durante 40 años. Además de esto, se acuerda que todo el territorio polaco sea movido 500 kilómetros al oeste, para alejar a Alemania aún más de la frontera rusa. Esto genera que la ciudad de Danzig pase de estar en el extremo noroeste a estar en el centro norte del país, por ejemplo. También la Unión Soviética se apropia de Prusia Oriental, siendo bautizada como Kaliningrado. Con esto, unos 2,5 millones de alemanes fueron expulsados de sus hogares y también fueron cambiadas los nombres de las calles y destruidas las esculturas teutónicas centenarias. Prusia Oriental desapareció de facto en 1946 y hasta el día de hoy es parte de la Federación Rusa. Con la ocupación soviética y el comunismo, los cientos de miles de soldados polacos que habían estado luchando desde el exilio junto a Inglaterra y el resto de los aliados, optan por no retornar a su país. Habían peleado en Francia, en Inglaterra, en África, en Monte Cassino Italia, en el Día D, en Holanda y en Alemania. Habían perdido al menos 26.800 hombres y derribado 1.000 aviones de la Luftwaffe. Al final de semejante esfuerzo, los polacos habían logrado derrotar a Alemania, pero no así a la URSS, la cual ocupaba el país desde 1939 y lo haría hasta 1990. Pero a pesar de la derrota, la resistencia polaca continuaría luchando contra el gobierno soviético hasta el final de la guerra y luego de esta, realizando una guerrilla en el campo con incursiones a las ciudades. El 21 de mayo de 1945, por ejemplo, un grupo de polacos ataca un campo de prisioneros del NKVD, liberando a cientos de presos políticos que habían sido encarcelados. En respuesta a estas acciones, los soviéticos arrestan a 2.000 sospechosos, de los cuales 600 son asesinados y enterrados en fosas comunes. En los años de 1944 a 1956, entre 300.000 y 500.000 polacos son arrestados por la policía comunista. Muchos mueren en prisión en condiciones inhumanas y otros son juzgados y ejecutados. Uno de ellos es Witold Pilecki, héroe nacional de la resistencia, quien se había infiltrado en Auschwitz para descubrir lo que allá ocurría y quien había luchado en el levantamiento de Varsovia. Pilecki es juzgado por diversos cargos y ejecutado cobardemente por los soviéticos. Y aún peor, sus hazañas son censuradas por el gobierno comunista hasta su caída en 1989. En 2006 y de forma póstuma, recibiría el Orden del Águila Blanca, la más alta distinción de Polonia. Además de los 300.000 encarcelados, otros 6 millones de ciudadanos polacos son catalogados como sospechosos de un elemento reaccionario o criminal. Los veteranos del Armia Krajowa se harían conocidos como los soldados malditos, ya que continuaron resistiendo hasta 1963, año en que el último miembro activo, Józef Franczak, muere asesinado en un granero. Hacia 1989, con la caída del muro de Berlín, el 1 de agosto de cada año se comenzaría a celebrar el aniversario del levantamiento de Varsovia, fecha icónica de la resistencia polaca. Esto, sin embargo, no sucedió durante la era soviética, dado que podría haber incitado a una rebelión general. Para muchos polacos, la Segunda Guerra Mundial no terminó hasta la caída de la URSS, cuando por fin Polonia pudo recuperar su independencia de Moscú, la cual había perdido en 1939. Si les gustó el documental, no duden en suscribirse y darle me gusta. Si quieren apoyar el mismo, pueden realizar donaciones a través de Mercado Pago o unirse al Patreon. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.